¿Alguna vez te has preguntado si existe algo que pueda realmente separarnos del amor de Dios? Sabemos que Él es compasivo y lento para la ira, que su amor no tiene límites y que su misericordia se extiende a cada rincón de la tierra. Sin embargo, la Biblia también nos advierte de ciertos caminos que pueden endurecer nuestro corazón, alejándonos de su presencia y, en última instancia, de su salvación. Existen ciertos grupos de personas que, según la palabra de Dios, están en un peligro espiritual tan profundo que, a menos que se arrepientan, no podrán alcanzar la redención. Esto no es porque Dios no pueda salvarlos, sino porque sus propios actos y decisiones los han llevado a un estado de rebelión o indiferencia hacia Él. Hoy exploraremos juntos quiénes son estos grupos de personas y por qué la Biblia advierte sobre sus acciones. Al finalizar, espero que todos podamos reflexionar profundamente sobre nuestra vida, nuestras decisiones y el camino que estamos eligiendo. Porque al final, todos tenemos una elección: acercarnos al amor de Dios o rechazarlo. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente impide que Dios pueda actuar en la vida de alguien? A lo largo de la historia bíblica, vemos a personas que, a pesar de haber escuchado la palabra de Dios y haber presenciado sus milagros, decidieron darle la espalda. El resultado fue devastador, no porque Dios los abandonara, sino porque ellos mismos eligieron un camino de oscuridad y orgullo. ¿Qué significa realmente estar fuera del alcance de la gracia divina? ¿Es posible que nosotros mismos nos coloquemos en un lugar donde ya no podamos escuchar su voz, donde la luz de su amor no llegue? En este video, quiero llevarte a explorar esos caminos peligrosos, esas actitudes y estilos de vida que nos pueden apartar de Dios. Y, lo más importante, deseo que juntos reflexionemos sobre cómo evitar esas trampas espirituales, cómo encontrar el camino de regreso a su amor, a su perdón y a su salvación. Los arrogantes y soberbios. La Biblia nos habla constantemente sobre los peligros de la soberbia y la arrogancia. En Proverbios 16:18 leemos: «El orgullo precede a la destrucción, y el espíritu altivo a la caída». Aquellos que están tan llenos de sí mismos, que creen que no necesitan a Dios, son personas que están en una posición peligrosa. La arrogancia cierra el corazón, impide ver la necesidad de perdón y aparta de la humildad necesaria para recibir la gracia. Dios puede salvar a todos, pero no puede salvar a aquellos que, en su arrogancia, no quieren ser salvados, porque ellos mismos rechazan su ayuda. La soberbia puede ser un velo que nubla nuestra percepción, haciéndonos creer que somos suficientes por nosotros mismos. En esa ceguera, nos apartamos de la fuente de toda bondad y sabiduría, y perdemos la capacidad de reconocer nuestras propias limitaciones. Como un río que se desvía de su cauce, la arrogancia lleva al alma a perderse en un desierto de autocomplacencia y aislamiento. Pero aquellos que eligen la humildad encuentran en ella un poder transformador, pues al reconocer su necesidad de Dios, abren el corazón para recibir su guía y fortaleza. Cada vez que elegimos la humildad, rompemos con las cadenas de la autosuficiencia y abrimos espacio para la gracia divina en nuestras vidas. La humildad no solo nos acerca a Dios, sino que también nos permite comprender y amar a los demás con compasión genuina. Es un recordatorio de que, sin importar cuán grandes sean nuestros logros, todos necesitamos su amor y su misericordia para avanzar en el camino de la paz y la verdadera libertad. Los que desprecian la sabiduría de Dios. En Proverbios 1:7, encontramos: «El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción». Aquellos que ignoran la sabiduría divina, que prefieren seguir sus propios deseos y rechazan la enseñanza de Dios, terminan perdiéndose. Este grupo vive conforme a su propia comprensión, como si fueran sus propios dioses, y su falta de respeto a la sabiduría de Dios los aleja de la salvación. No porque Dios no quiera salvarlos, sino porque ellos rechazan lo que Él ofrece, una guía para una vida llena de sentido y propósito. La necedad de ignorar la sabiduría de Dios es como caminar por un sendero oscuro, donde cada paso está lleno de peligros invisibles. Aquellos que rechazan su instrucción buscan soluciones en sus propias ideas, muchas veces moldeadas por orgullo o deseos efímeros, olvidando que la verdadera dirección proviene de aquel que ve más allá de nuestras limitaciones. Al hacerlo, se exponen a una vida de constantes tropiezos, ya que sin la luz de la sabiduría divina, cada elección los aleja más del propósito que Dios ha diseñado para sus vidas, un propósito que otorga verdadera paz y plenitud. En cambio, quienes deciden escuchar y acoger la sabiduría de Dios encuentran un camino de estabilidad y claridad. Proverbios 3,
5-6 nos exhorta: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en todos tus caminos reconócelo, y él enderezará tus veredas. Esta confianza en la guía divina no es una renuncia a nuestro razonamiento, sino una invitación a iluminar nuestras decisiones con la perspectiva eterna de Dios. Al hacerlo, dejamos atrás los falsos ídolos de la autosuficiencia y encontramos en la sabiduría de Dios la brújula para una vida de verdadera libertad y propósito. Los que rechazan la verdad. La verdad es fundamental en el camino hacia la salvación. Jesús dijo: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Juan 14:6. Aquellos que rechazan la verdad, que prefieren las mentiras y se complacen en el engaño, están cerrando la puerta al mensaje de Cristo. Si una persona vive en la mentira, rechazando constantemente la verdad, su corazón se endurece y se vuelve insensible a la voz de Dios. Rechazar la verdad es un acto que lleva a la oscuridad espiritual, donde las mentiras pueden llegar a parecer más atractivas que la luz de Cristo. Este rechazo no solo ciega a la persona, sino que endurece su corazón, creando una barrera que impide sentir la paz y el amor que solo Dios puede ofrecer. Al preferir las ilusiones a la verdad, se pierde la oportunidad de experimentar la transformación que Cristo nos ofrece. Cada mentira que aceptamos como verdad nos aleja un poco más de la verdadera vida y de la libertad que se encuentra en Él. A diferencia de la dureza que produce la mentira, la verdad de Cristo es como un bálsamo que sana y libera. Aquellos que abrazan la verdad viven en una libertad que no depende de circunstancias o percepciones engañosas, es una libertad que trasciende, porque se fundamenta en la eternidad de Dios. Al aceptar la verdad, permitimos que nuestra vida sea guiada por su luz, y encontramos un propósito y una dirección claros. Como Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Al abrir nuestro corazón a esta verdad, estamos aceptando un camino de renovación y esperanza que nos acerca, día a día, al amor del Padre. Los que aman el pecado y no quieren arrepentirse. Hay quienes, aunque conocen a Dios, eligen conscientemente vivir en pecado. Hebreos 10:26 nos advierte: «Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados». Cuando alguien persiste en su pecado y rechaza el arrepentimiento, está menospreciando el sacrificio de Cristo y cerrando la puerta a la salvación. No es que Dios no quiera salvar, sino que esa persona no desea cambiar y prefiere vivir alejada de su amor. El amor al pecado y la negativa a arrepentirse endurecen el corazón y lo alejan de la luz de Dios. Cuando alguien elige conscientemente el camino del pecado, está permitiendo que las sombras llenen su vida, privándose de la paz y el gozo que solo el Señor puede brindar. Es un acto de rebeldía contra el sacrificio de Cristo, quien dio su vida para redimirnos. Cada vez que se elige el pecado por encima del amor de Dios, el alma se vuelve insensible a su voz, cerrando la puerta a la transformación y a la restauración que Él ofrece con tanto anhelo. El arrepentimiento es un regalo de Dios, un camino hacia la libertad y la reconciliación con Él. Aquellos que se resisten a este cambio están ignorando una oportunidad invaluable de sanación y perdón. Dios, en su infinita misericordia, está siempre dispuesto a recibirnos, pero espera que demos el paso de acercarnos a Él con un corazón arrepentido y humilde. Al hacerlo, experimentamos la verdadera libertad que libera del peso de la culpa y nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gracia de Dios es inagotable, pero requiere un corazón dispuesto a dejar el pecado atrás y abrazar la vida abundante que solo Él puede ofrecer. Los que causan escándalo y dividen a otros. La Biblia condena a aquellos que siembran división y escándalo entre sus hermanos. Romanos 16:17 dice: «Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos». Este grupo no solo se aleja de Dios, sino que además arrastra a otros. Su actitud de discordia crea una barrera para la comunidad y destruye la unidad en el cuerpo de Cristo. Quien divide a la Iglesia de Cristo está en grave peligro espiritual. La división y el escándalo actúan como veneno dentro del cuerpo de Cristo, desmoronando la unidad y sembrando desconfianza entre los hermanos. Aquellos que, movidos por orgullo o deseo de control, siembran discordia están ignorando el llamado de Dios a vivir en paz y amor mutuo. Su comportamiento no solo les aleja de la gracia divina, sino que también causa que otros tropiecen en su fe,
generando confusión y debilitando la obra del Espíritu en la comunidad. Como dice en Proverbios 6, 16-19, Dios aborrece al que siembra discordia entre hermanos, porque destruye lo que Él ha destinado a ser un refugio de amor y apoyo. La paz y la unidad son pilares fundamentales para que el amor de Cristo fluya entre los creyentes, fortaleciendo a cada miembro en su caminar de fe. Aquel que elige la reconciliación y la humildad en lugar del conflicto es un instrumento de bendición, uniendo al cuerpo de Cristo y reflejando el amor de Dios al mundo. Cuando nos mantenemos firmes en la verdad y buscamos construir en lugar de dividir, damos testimonio de la gracia y la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Al alejarnos de quienes causan división y manteniendo un espíritu de comunión, protegemos la integridad de la Iglesia y honramos el sacrificio de Cristo, quien dio su vida para que todos seamos uno en Él. Los que se burlan de Dios y de su palabra. Gálatas 6:7 nos recuerda: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquellos que se burlan de Dios, que ridiculizan su palabra y su amor, están en una situación muy peligrosa. En su burla, demuestran desprecio hacia lo sagrado y cierran su corazón a la verdad. Al rechazar el mensaje de Dios y tomarlo como algo trivial, ellos mismos están bloqueando su camino hacia la salvación. La burla hacia Dios y su palabra es un acto de arrogancia que endurece el alma y cierra las puertas a la misericordia divina. Aquellos que ridiculizan lo sagrado tratan de reducir lo eterno a algo insignificante, sin darse cuenta de que están sembrando semillas de destrucción en sus propias vidas. Esta actitud no solo ofende a Dios, sino que también priva a la persona de experimentar su amor transformador. Al rechazar y menospreciar la verdad, ellos mismos erigen una barrera que les impide recibir la luz y la paz que Dios quiere ofrecerles, quedando atrapados en una espiral de incredulidad y vacío espiritual. La Escritura nos advierte que cada semilla plantada, buena o mala, dará su fruto a su debido tiempo. Aquellos que escogen burlarse y rechazar la palabra de Dios están ignorando las consecuencias de sus acciones, olvidando que un día tendrán que rendir cuentas. En cambio, los que honran la palabra y se acercan a ella con humildad encuentran en ella una fuente de vida y sabiduría. Así, cuando abrimos nuestro corazón a la verdad divina y abandonamos toda burla, permitimos que su amor nos guíe y nos transforme, llenando nuestra vida de propósito y paz incomparables. Los que no tienen amor por el prójimo. 1 Juan 4:20 dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. El amor es el centro de la enseñanza de Cristo, y aquellos que rechazan el amor por su prójimo, viven en odio y rencor, no pueden entender el amor de Dios. Sin amor, es imposible entrar en el reino de Dios, pues Él mismo es amor. Quienes odian a otros se alejan voluntariamente de Dios y de su redención. El amor al prójimo es la manifestación más genuina de nuestra fe en Dios. Sin Él, nuestras palabras y acciones se vuelven vacías. Jesús nos enseñó que el amor es el cumplimiento de toda la ley, y que cada acto de compasión y perdón hacia los demás refleja el carácter de Dios en nosotros. Aquellos que eligen vivir en el odio o el resentimiento se privan de la paz y la alegría que provienen de un corazón reconciliado. Sin amor, el alma se seca y se endurece, quedando atrapada en una soledad espiritual que impide conocer plenamente la gracia de Dios y su propósito para nuestras vidas. Al negarnos a amar al prójimo, rechazamos también la esencia misma de Dios, quien es amor puro y perfecto. Este rechazo es una forma de autoengaño, pues no podemos amar a Dios verdaderamente si no amamos a quienes nos rodean, independientemente de sus fallos o diferencias. Al abrirnos al amor, permitimos que Dios transforme nuestro corazón, llenándolo de bondad y comprensión. Así, comenzamos a experimentar su presencia de una manera más profunda y significativa, viviendo una vida que refleja su luz y tocando los corazones de otros con el mismo amor que hemos recibido. La Biblia nos llama a todos al arrepentimiento, a la humildad y a la verdad. Y es claro que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero sí hay corazones que, endurecidos, se niegan a recibir su perdón. A veces, sin darnos cuenta, podemos vernos reflejados en alguno de estos grupos. ¿Somos humildes? ¿Estamos abiertos a la verdad? ¿Amamos de corazón? Estos son los llamados que Dios nos hace cada día. Reflexionar sobre estos grupos es también reflexionar sobre nuestras propias vidas y evaluar si estamos caminando hacia Él o si algo nos está alejando. Al final, la salvación está abierta para todos.
Pero es nuestra disposición y nuestra respuesta a Dios lo que determina si podremos recibirla. Él nos ofrece su amor, su perdón y una vida en abundancia. Pero el amor verdadero también respeta nuestra libertad de decisión. Hoy, te invito a evaluar tu vida. Reflexiona si algo te está separando de su amor. Y si sientes que es así, recuerda que siempre hay tiempo para regresar, para abrir tu corazón y pedirle a Dios que te guíe nuevamente hacia su luz. Si te ha llegado este mensaje, si te ha tocado el corazón, considera suscribirte al canal. Aquí buscamos juntos el camino hacia una vida más cercana a Dios y a su voluntad. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.